Continuamos resolviendo ejercicios sobre el área de un sector circular. En esta oportunidad tenemos dos para poder ya ir avanzando en cuanto al nivel de dificultad. Por ejemplo, aquí tengo S1 que se entiende como un área correspondiente a este sector circular A o B. También tenemos que entender que O es el centro. S2 también representa el área de otro sector circular que vendría a ser el COD. Lo que tenemos que hacer en esta oportunidad es hacer la división de esas dos áreas. Entonces, para empezar, vamos a calcular el área S1, ¿correcto? A ver, ¿cómo calculamos el área de un sector circular? Bueno, no te olvides, tenemos tres fórmulas. ¿Qué fórmula vamos a emplear en esta oportunidad? Bueno, reconocemos que aquí en este sector circular tengo el ángulo central que es 45. Tengo el ángulo central que es o que tiene esa medida. Y también tenemos el radio. Pero el radio en esta oportunidad, mira, el radio no lo tenemos tan claro. No hay un número que venga en el ejercicio predeterminado. Entonces lo que vamos a hacer es esto, mira. Voy a ponerle aquí en este espacio una letra que me represente el radio. Le pongo R de radio. Esto se va a repetir aquí arriba. Míralo bien, por favor. Y por lo tanto, el radio correspondiente al sector A o B no va a ser R, sino más bien va a ser 2 veces R. Ese va a ser el radio que corresponde a este sector A o B. Entonces, pensá como dijo Gareca, pensá. Tienes ángulo central y tienes el radio. ¿Qué fórmula vamos a emplear? Yo sé que tú ya la sabes. Exacto. Es 1/2 por el ángulo central por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Pero en este caso no vamos a pasar el ángulo a radianes. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir. Y cuando tenemos que dividir longitudes de arco o áreas de sector circular, yo te sugiero que no hagas el cambio del ángulo a radianes, si es que no lo estuviera el ángulo, para evitar hacer más pasos. Y va a salir lo mismo, así que no hay problema. Entonces, S1 sería 1/2 por el ángulo central multiplicado por el radio al cuadrado. Pero no te olvides que tu radio es 2R. Entonces, te va a quedar 1/2 por 45, así, por 2R al cuadrado. ¿Cómo es esto? Este exponente viene para acá, ¿correcto? Y se va a distribuir para cada uno de ellos. Entonces me va a quedar 4R al cuadrado. Así lo dejas. El segundo sector, S2, va a ser calculado igualito. Vamos a poner 1/2 por el ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo asociado a este sector? Claro, tú te das cuenta, acá yo tengo 180 grados. En el lado derecho tengo 45. Entonces, lo que le falta a 45 para hacer 180 vendría a ser 135. Ese 135 lo pones aquí como ángulo central por el radio al cuadrado. Acá sí, en este sector el radio solamente es R. R y R. Entonces pongo R al cuadrado. No hago más operaciones. Entonces lo que voy a hacer al final es calcular lo que me están pidiendo. S1 dividido entre S2. Esto es igual. A ver, S1 al final fue 1/2 por 45 por 4R al cuadrado. S2 es 1/2 por 135 por R al cuadrado. Te dije, al final no importa que cambies esto a radianes, porque mira, grados con grados se van a eliminar. 1/2 con 1/2 se va a eliminar y R cuadrado con R cuadrado se va a eliminar. Lo único que hay que hacer es, darse cuenta que aquí, tengo 45ava 1, 45ava 3. Y luego tengo acá 4 sobre 3 que va a ser el resultado final. Muy bien, continuamos ahora con este ejercicio sobre área del sector circular. En esta oportunidad tenemos esta figura, ¿sí? Esta figura donde me señalan que A o B es justamente un sector.
y un sector circular. Entonces, cuando ya tengo un sector, tengo que entender que esta figura va a tener un centro. Y el centro aquí es O. Generalmente es la letra del medio, no te vayas a olvidar. A, O, B. Ya. Pero no me piden directamente el área del sector circular, más bien me piden el área de la figura mostrada, que, o sea, vendría a ser esta parte, el área sombreada, aquí, el área resaltada, que es esta de acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vamos a hacer una estrategia. El área sombreada, ¿sí? Será, a ver si me entiendes, el área de todo el sector, ¿sí? Vamos a ponerle acá, el área del sector A o B, menos, mira, si tú al área de todo el sector le quitas esta parte, que vendría a ser el área de este triángulo, del A o B también, te va a quedar justamente el área resaltada. Entonces, al área del sector le vamos a quitar el área del triángulo A o B y de esa manera vamos a tener el área sombreada. Empecemos entonces. A ver, el área sombreada es igual. ¿Cómo se halla el área de este sector? Bueno, hay que empezar a ver qué elementos tienes en esa figura. A ver, en esta figura yo tengo que OA es igual a AB. AB es esta parte que está acá. Y ambos miden 8. Entonces aquí tengo 8 y 8. Pero profesor, a mí me habían dicho desde el principio que A o B es un sector circular. Entonces, si esto es radio, esto que está acá también es radio. De todas maneras, si esto vale 8, entonces acá también sería 8. Entonces, tengo el radio para este sector y tengo el ángulo central. ¿Cuál es la fórmula asociada para calcular el área de todo este sector? Muy bien, sería 1/2 por el ángulo en radianes. Acá sí tengo que convertir el ángulo a radianes porque no hay una división como aquí. Entonces el ángulo en radianes, bueno, ya tú me dirás, ¿no? 60 grados sexagesimales expresado en radianes es pi tercios. ¿Sí? Acuérdate, realiza la operación para que compruebes eso. Por el radio al cuadrado. Entonces acá sería 8 al cuadrado. Menos. Ahora, vamos al área del triángulo. Pero ya me imagino que te has dado cuenta qué clase de triángulo es este. Si un triángulo tiene los tres lados iguales, entonces se llama equilátero. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Qué fácil. ¿Sabes cómo se calcula? Tomas uno de los lados, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por la raíz de 3 y a eso lo divides entre 4. Así, súper fácil. Entonces, vamos a realizar las operaciones finales. Por ejemplo, acá yo tengo 64. 8 al cuadrado, 64 por pi sería 64 pi. 2 por 3 es 6. Menos, aquí tengo 64 raíz de 3 sobre 4. Entonces el área sombreada sería igual. Acá a lo mucho sacarás mitad y mitad y te va a quedar 32 pi sobre 3 menos 64 entre 4 que vendría a ser 16, pero acompañado de